Te voy a contar algo que cambió para siempre mi manera de entender la medicina y la fe. Algo que me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre la vida y la muerte. Mi nombre es Ricardo Mendoza y durante 25 años he trabajado como oncólogo en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati en Lima, Perú. He visto miles de casos, he dado esperanza cuando la había y he tenido que dar las noticias más difíciles cuando ya no quedaba nada que hacer médicamente. Pero lo que te voy a contar hoy desafía todo lo que aprendí en la Facultad de Medicina. Hace exactamente 3 años llegó a mi consulta un caso que los médicos catalogamos como terminal sin opción de tratamiento. Una niña de apenas 8 años con un neuroblastoma en estado 4, el más avanzado y agresivo que existe. Los estudios mostraban metástasis en hígado, huesos y médula ósea. Técnicamente, le dábamos menos de 2 meses de vida. Pero esta historia no es solo sobre medicina. Es sobre algo que vi con mis propios ojos, algo que me hizo entender que hay fuerzas en este universo que van más allá de lo que podemos explicar con ciencia. Y todo comenzó cuando la familia de esta pequeña me habló de su devoción a San Martín de Porres, el santo mulato de Lima, conocido por sus milagros de sanación. Si tú crees en los milagros, si has experimentado la intervención divina en tu vida, o si simplemente tienes fe en que existe algo más grande que nosotros, quiero que dejes un amén en los comentarios. Porque esta comunidad se llena de personas que entienden que la fe puede mover montañas y que los milagros no son cosa del pasado, sino que siguen ocurriendo hoy en día. Lo que estás a punto de escuchar va a desafiar todo lo que crees saber sobre la medicina moderna. Te voy a contar cómo una niña desahuciada por la ciencia médica logró algo que ningún protocolo, ningún tratamiento, ninguna quimioterapia había conseguido. Y cómo San Martín de Porres se manifestó de una manera tan real y tangible que hasta el más escéptico de los médicos tuvo que reconocer que había presenciado algo sobrenatural. Pero antes de continuar, si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora, porque aquí compartimos historias reales de fe, de milagros, de esperanza. Historias que necesitas escuchar, especialmente en estos tiempos donde parece que la oscuridad quiere ganar. Y si esta historia te toca el corazón, compártela con alguien que necesite un recordatorio de que Dios sigue obrando milagros en nuestras vidas. Te aseguro que lo que vas a escuchar te va a estremecer. Porque cuando la medicina dice no hay nada más que hacer, cuando los estudios confirman lo peor, cuando la esperanza parece haberse agotado, ahí es donde la fe y los santos intercesores muestran su verdadero poder. Y San Martín de Porres, ese humilde religioso peruano que dedicó su vida a sanar a los enfermos, demostró una vez más que su intercesión ante Dios sigue siendo tan poderosa como hace 400 años. Quédate hasta el final de esta historia, porque te voy a contar detalles que te van a hacer cuestionar todo lo que creías saber sobre los límites de la medicina y el poder ilimitado de la fe. Y te prometo que cuando termine de contarte lo que vi, lo que viví, lo que documenté médicamente, tu fe se va a fortalecer de una manera que nunca imaginaste. ¿Estás listo para escuchar cómo San Martín de Porres obró un milagro que dejó perplejos a todo el equipo médico de uno de los hospitales más importantes del Perú? Era un martes lluvioso de abril cuando conocí a la pequeña Sofía Ramírez y a su familia. Recuerdo perfectamente ese día porque había algo especial en esa niña. Una luz en sus ojos que contrastaba brutalmente con los resultados de sus estudios médicos que tenía sobre mi escritorio. Los padres, Carmen y Miguel Ramírez, entraron a mi consulta con esa mezcla de esperanza y terror que he visto miles de veces en familiares de pacientes oncológicos. Pero había algo diferente en ellos. Cargaban una imagen de San Martín de Porres y un rosario que no soltaban ni por un segundo. «Doctor», me dijo Carmen con voz temblorosa, «sabemos que los resultados no son buenos, pero tenemos fe en que San Martín de Porres va a interceder por nuestra hija. Él es el patrón de los enfermos, el santo de los milagros médicos». Yo, siendo un hombre de ciencia, escuché respetuosamente, pero mi mente ya estaba procesando los datos clínicos. Los estudios de imagen por resonancia magnética nuclear
mostraban una masa tumoral de 8 centímetros en el abdomen. Las tomografías computarizadas revelaban metástasis hepáticas múltiples y los análisis de médula ósea confirmaban infiltración maligna en más del 70%. El neuroblastoma es uno de los cánceres más agresivos en pediatría. Cuando llega al estadio 4 con metástasis tan extendidas, las estadísticas médicas son brutalmente claras. La tasa de supervivencia a 5 años es inferior al 5%. Y en el caso de Sofía, los marcadores tumorales como la enolasa neuroespecífica y el ácido vanililmandélico estaban tan elevados que superaban todos los rangos de referencia. Miren, les dije con la mayor delicadeza posible. Vamos a ser honestos sobre la situación. Sofía tiene un neuroblastoma muy avanzado. Hemos discutido su caso en el Comité Oncológico Multidisciplinario y considerando la extensión de la enfermedad, las opciones de tratamiento curativo son muy limitadas. Miguel me interrumpió. Doctor, ¿está diciendo que no hay nada que hacer? Esa pregunta me partió el corazón. Después de 25 años como oncólogo, nunca me acostumbré a dar ese tipo de noticias. Podemos ofrecer cuidados paliativos para mantener su calidad de vida, controlar el dolor, pero médicamente hablando, el pronóstico es muy reservado. Carmen comenzó a llorar, pero inmediatamente sacó la imagen de San Martín de Porres y la besó. Doctor, nosotros respetamos la ciencia, pero también creemos en los milagros. San Martín de Porres curó a miles de enfermos cuando vivía en Lima. Él fue boticario del convento, conocía de medicina natural y Dios obraba milagros a través de él. Sofía, que había estado callada durante toda la consulta, me miró con esos ojos brillantes y me dijo: Doctor, yo sé que me voy a curar. Anoche soñé con un señor moreno que me dijo que no tuviera miedo, que él iba a pedirle a Jesús que me sanara. Debo admitir que esas palabras me conmovieron profundamente. Como médico, había visto cómo la fe ayudaba a los pacientes a enfrentar el sufrimiento, pero nunca había prestado atención a los aspectos sobrenaturales de la religión. Mira, Sofía, le dije arrodillándome para quedar a su altura. Vamos a hacer todo lo posible médicamente. Vamos a empezar con un esquema de quimioterapia paliativa que incluye carboplatino y etopósido, también radiación localizada para reducir la masa tumoral primaria y controlar los síntomas. Los padres aceptaron el tratamiento, pero me pidieron algo que nunca antes me habían solicitado. Doctor, ¿podríamos hacer una novena a San Martín de Porres aquí en el hospital? Queremos que Sofía sienta la presencia del santo mientras recibe el tratamiento. Normalmente, como médico, me mantengo neutral en temas religiosos, pero algo en esa familia me tocó. Por supuesto, les respondí. Si eso les da paz y fortaleza, tienen todo mi apoyo. No sabía que esa decisión cambiaría mi vida para siempre, porque lo que empezó como un acto de compasión médica hacia una familia desesperada, se convirtió en el testimonio más extraordinario de intervención divina que jamás había presenciado. Durante los siguientes días, mientras Sofía recibía su primera sesión de quimioterapia en el área de oncología pediátrica, la habitación se llenó de familiares, amigos y devotos de San Martín de Porres. Rezaban el rosario, cantaban himnos religiosos y había un ambiente de fe tan intenso que hasta las enfermeras comentaban que nunca habían visto algo así. Pero lo que realmente me llamó la atención fue que Sofía no presentaba los efectos secundarios típicos de la quimioterapia. No tenía náuseas, no había perdido el apetito y su recuento de glóbulos blancos se mantenía estable. Médicamente, era inusual pero no imposible. Sin embargo, algo estaba a punto de suceder que desafiaría toda mi comprensión científica de la medicina. A la semana de haber iniciado el tratamiento, algo comenzó a suceder que no tenía explicación médica. Los análisis de control que habíamos programado mostraban resultados que me hicieron revisar 3 veces los datos del laboratorio clínico. Los niveles de enolasa neuroespecífica, que inicialmente estaban en 180 nanogramos por mililitro, cuando lo normal es menos de 12, habían bajado a 95. El ácido vanililmandélico en orina de 24 horas también había disminuido significativamente.
Para cualquier oncólogo, estos cambios en tan poco tiempo eran extraordinarios, especialmente considerando que estábamos usando quimioterapia paliativa, no curativa. Llamé al laboratorio para confirmar que no había errores en el procesamiento de las muestras. Doctor Mendoza, me dijo la bioquímica encargada, hemos repetido los análisis 2 veces por protocolo. Los resultados son exactos. Pero lo que más me desconcertó fue la tomografía computarizada de control. La masa tumoral primaria había reducido su tamaño de 8 centímetros a 5 centímetros y medio. Las metástasis hepáticas, que eran múltiples y claramente visibles en el estudio inicial, ahora aparecían menos definidas, como si estuvieran perdiendo densidad. En la reunión del Comité Oncológico Multidisciplinario, presenté el caso con cierta perplejidad. Colegas, les dije, tenemos una respuesta tumoral que supera cualquier expectativa para un neuroblastoma en estadio 4. Nunca había visto una reducción tan rápida con el esquema de tratamiento que estamos usando. El doctor Hernández, jefe del servicio, me miró con curiosidad. Ricardo, ¿has modificado el protocolo de tratamiento? Para nada, le respondí. Estamos siguiendo exactamente las guías clínicas internacionales. Carboplatino a 560 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal. Etopósido a 120 miligramos por metro cuadrado durante 3 días consecutivos cada 21 días. La doctora Patricia Rojas, radiooncóloga con más de 30 años de experiencia, intervino. He revisado las imágenes varias veces. Esta respuesta es altamente inusual. Podríamos estar ante una variante de neuroblastoma con mejor pronóstico de lo esperado. Pero yo sabía que algo más estaba pasando. Durante mis visitas diarias a Sofía, había notado cambios que iban más allá de lo médico. La niña tenía una energía especial, una paz que irradiaba a todos los que la rodeaban. Y su familia mantenía esa novena a San Martín de Porres con una constancia admirable. Doctor, me dijo Carmen un día, usted no nos va a creer, pero anoche Sofía me despertó a las 3 de la madrugada diciendo que el señor Moreno había venido otra vez a visitarla. ¿Qué le dijo esta vez?, le pregunté, más por curiosidad que por convicción médica. Que ya no se preocupara, que él le había pedido a Jesús que la sanara completamente y que usted también iba a ser testigo de este milagro. Esas palabras me produjeron una sensación extraña. Como médico, estaba entrenado para buscar explicaciones científicas, pero no podía negar que algo excepcional estaba ocurriendo. Al día siguiente, decidí hacer algo que nunca había hecho en mi carrera profesional. Llegué temprano al hospital y fui a la habitación de Sofía antes de que despertara. Quería observar si había algo particular en su ambiente. Eran las 6 de la mañana cuando entré silenciosamente. Sofía dormía profundamente, pero había algo en la habitación que me llamó la atención. En la mesa junto a su cama, la imagen de San Martín de Porres parecía tener un brillo particular. Sé que puede sonar irracional, pero juro que había una luz tenue rodeando la imagen. Me acerqué para observar mejor, y en ese momento Sofía abrió los ojos. Doctor, me dijo con una sonrisa, él está aquí con nosotros. ¿No lo siente? Honestamente, sentí una presencia en esa habitación que no puedo explicar con palabras. Una sensación de paz, de protección, de algo sagrado que trascendía cualquier explicación médica. Sofía, le dije, cuéntame más sobre tus sueños con el señor Moreno. No son sueños, doctor. Él viene cuando todos duermen. Me pone su mano en la cabeza y siento como si fuego sagrado corriera por todo mi cuerpo. Me dice que no tenga miedo, que Dios ya decidió que me voy a curar. Mientras hablaba, noté algo que me estremeció. Sofía tenía una cicatriz pequeña en la frente, producto de una biopsia que le habían hecho antes de llegar a mi consulta. Esa cicatriz estaba desapareciendo. No solo sanando, sino literalmente desapareciendo como si nunca hubiera existido. Salí de la habitación completamente conmovido. Como médico, había visto muchas cosas inexplicables, pero esto superaba cualquier experiencia previa. Decidí documentar todo meticulosamente. Si algo extraordinario estaba sucediendo, quería tener evidencia médica completa. Esa tarde, solicité una nueva batería de estudios.
resonancia magnética nuclear con contraste, tomografía por emisión de positrones, análisis completos de marcadores tumorales y una nueva biopsia de médula ósea. Quería confirmar o descartar lo que mis ojos ya estaban viendo. Los resultados llegarían en 3 días, pero algo me decía que estaba a punto de presenciar algo que cambiaría mi comprensión de la medicina para siempre. Mientras tanto, la novena a San Martín de Porres continuaba y cada día más personas se unían a orar por Sofía. El ambiente en el hospital había cambiado. Las enfermeras, los auxiliares, incluso otros médicos comentaban que había algo especial en esa habitación. Pero lo que estaba por venir superaría todas mis expectativas. Los marcadores tumorales habían bajado a niveles casi normales. La enolasa neuroespecífica estaba en 15 nanogramos por mililitro, prácticamente dentro del rango de referencia. El ácido vanililmandélico en orina había disminuido a valores que jamás había visto en un paciente con neuroblastoma avanzado. Pero lo más impactante fue la resonancia magnética nuclear. La masa tumoral primaria había reducido su tamaño de 8 centímetros a apenas 2 centímetros y medio. Las metástasis hepáticas eran prácticamente imperceptibles. Y la tomografía por emisión de positrones mostró una actividad metabólica tumoral mínima, como si el cáncer estuviera literalmente muriendo. Esto es médicamente imposible, le dije al doctor Hernández mientras revisábamos los estudios. En 25 años de oncología, nunca había visto una respuesta tan dramática en tan poco tiempo. La doctora Patricia Rojas, que había visto miles de casos de cáncer pediátrico, estaba igualmente perpleja. Ricardo, tenemos que considerar que tal vez nos equivocamos en el diagnóstico inicial. Esto no puede ser un neuroblastoma en estadio 4. Pero yo sabía que no nos habíamos equivocado. Tenía todas las biopsias, todos los estudios iniciales, todas las confirmaciones histopatológicas. Sofía tenía neuroblastoma avanzado. Eso era indiscutible. Lo que estaba viendo ahora desafiaba todas las leyes de la medicina oncológica. Esa tarde fui a ver a Sofía con una mezcla de asombro científico y curiosidad espiritual. La encontré jugando con otros niños en el área de recreación del hospital, algo que era impensable semanas atrás, cuando apenas podía mantenerse despierta por el dolor. «Doctor Mendoza», me dijo Carmen con lágrimas en los ojos, «los análisis son buenos, ¿verdad? Yo sé que San Martín de Porres está obrando el milagro». «Carmen», le dije, «médicamente hablando, lo que está pasando con Sofía es extraordinario, pero necesito entender mejor qué está sucediendo». Miguel se acercó y me mostró un cuaderno donde habían estado registrando todos los sueños y experiencias de Sofía. «Doctor, mire esto. Cada noche, a las 3 de la madrugada, Sofía dice que San Martín de Porres viene a visitarla. Y cada día después de esas visitas, ella se siente mejor». Leí el cuaderno y encontré descripciones detalladas que me estremecieron. Sofía describía a San Martín de Porres exactamente como aparece en las imágenes históricas. Un hombre moreno, con hábito dominico, que irradiaba una luz especial y tenía las manos siempre tibias cuando la tocaba. «Pero hay algo más, doctor», me dijo Carmen. «Anoche, San Martín le dijo a Sofía que usted también iba a tener una experiencia especial, que él quería que usted fuera testigo de su poder sanador». Esas palabras me produjeron una sensación indescriptible. Como médico, mi formación me decía que buscara explicaciones racionales, pero mi corazón comenzaba a abrirse a la posibilidad de que algo sobrenatural estuviera ocurriendo. Esa noche, decidí quedarme en el hospital más tarde de lo habitual. Quería estar cerca cuando supuestamente ocurrían estas manifestaciones. A las 2:30 de la madrugada, caminé silenciosamente hacia la habitación de Sofía. Lo que vi cambió mi vida para siempre. Había una luz tenue pero claramente visible emanando de la habitación. No era luz eléctrica, era algo diferente, algo que nunca había visto antes. Me acerqué a la puerta y miré a través del cristal. Sofía estaba despierta, sentada en su cama, pero no estaba sola. Había una figura junto a ella, translúcida pero perfectamente visible. Un hombre moreno, vestido con hábito religioso, que tenía sus manos puestas sobre la cabeza de la niña.
Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. Como médico, busqué inmediatamente una explicación racional. Tal vez era un reflejo de luz. Tal vez era mi imaginación por el cansancio. Tal vez era una alucinación por el estrés. Pero la figura se volvió hacia mí y me miró directamente a los ojos. Sentí una presencia tan poderosa, tan llena de amor y compasión, que las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos sin control. San Martín de Porres, porque estaba completamente seguro de que era él, me sonrió con una ternura infinita. Luego puso su mano sobre el pecho de Sofía y vi como una luz dorada se extendía por todo el cuerpo de la niña. En ese momento, Sofía me vio a través del cristal y me hizo señas para que entrara. Con las piernas temblando, abrí la puerta de la habitación. «Doctor», me dijo Sofía con voz serena, «San Martín quiere que usted sea testigo de cómo Dios sana a sus hijos». La figura del santo se acercó a mí. Pude sentir su presencia física, su calor, su amor incondicional. Extendió su mano hacia mí y cuando la toqué, sentí una energía que traspasó todo mi ser. «Hijo mío», escuché una voz que no venía de sus labios, sino directamente a mi corazón. «La ciencia es un regalo de Dios, pero la fe mueve montañas. Sé testigo de lo que el Altísimo puede hacer cuando su pueblo clama con fe». En ese momento, vi cómo la luz dorada se intensificaba alrededor de Sofía y sentí como si estuviera presenciando el mismo poder sanador que Cristo manifestaba hace 2000 años. La experiencia duró apenas unos minutos, pero cambió mi comprensión de la realidad para siempre. Cuando la luz se desvaneció, San Martín de Porres había desaparecido, pero yo sabía que había sido testigo de un milagro auténtico. Sofía me miró con una sonrisa radiante. «Doctor, ya no me duele nada. Siento que estoy completamente sana». Al día siguiente, solicité de emergencia una nueva batería completa de estudios. Necesitaba documentar médicamente lo que había presenciado. Como científico, tenía que tener evidencia irrefutable de lo que estaba ocurriendo. Los resultados llegaron en tiempo récord porque marqué el caso como urgencia médica. Cuando abrí los sobres con los reportes, mis manos temblaban. Lo que vi superó todas mis expectativas. La resonancia magnética nuclear mostraba una reducción tumoral del 95%. La masa, que originalmente medía 8 centímetros, ahora era apenas un pequeño nódulo de 4 milímetros, prácticamente imperceptible. Las metástasis hepáticas habían desaparecido completamente. Los huesos no mostraban ninguna lesión lítica ni blástica. Pero lo más extraordinario fue la biopsia de médula ósea. La infiltración maligna, que inicialmente era del 70%, ahora mostraba células completamente normales. No había rastro de células neuroblásticas anormales. La médula ósea de Sofía estaba produciendo células sanguíneas completamente sanas. «Esto es médicamente imposible», le dije al doctor Hernández mientras revisábamos los estudios en su oficina. «He consultado la literatura médica internacional. He revisado casos similares en las bases de datos de oncología pediátrica. No existe protocolo de tratamiento que produzca estos resultados en tan poco tiempo». El doctor Hernández, que tenía más de 30 años tratando cáncer infantil, estaba igualmente perplejo. «Ricardo, tenemos que enviar este caso a los centros oncológicos más prestigiosos del mundo. Esto podría revolucionar el tratamiento del neuroblastoma». «No, doctor», le respondí. «Esto no se puede explicar con medicina convencional. Yo fui testigo directo de lo que pasó anoche en la habitación de Sofía. Vi algo que trasciende cualquier explicación científica. Le conté al doctor Hernández mi experiencia de la madrugada anterior. Su reacción inicial fue de escepticismo profesional, pero cuando vio los resultados médicos, tuvo que reconocer que algo extraordinario había ocurrido. «Ricardo, independientemente de lo que creas que viste, tenemos una responsabilidad médica con esta paciente. Necesitamos documentar este caso de manera exhaustiva». Esa tarde, reunimos al Comité Oncológico Multidisciplinario completo. Presentamos el caso desde el diagnóstico inicial hasta los resultados actuales. Los médicos presentes incluían oncólogos, radiólogos, patólogos, cirujanos pediatras y hematólogos.
La doctora María Elena Vázquez, jefa de patología con más de 20 años de experiencia, fue la primera en hablar. Colegas, he revisado personalmente todas las biopsias de esta paciente. El diagnóstico inicial de neuroblastoma en estadio 4 es indiscutible, pero las muestras actuales muestran tejidos completamente normales. Esto está fuera de cualquier parámetro médico conocido. El doctor Carlos Mendoza, radiooncólogo del hospital, añadió: las imágenes no mienten. Hemos usado los equipos más avanzados disponibles. La regresión tumoral es del 95% en menos de un mes. En mi carrera profesional nunca había visto algo así. Pero fue la doctora Patricia Rojas quien hizo la observación más impactante. Colegas, como científicos, tenemos que considerar todas las variables. Esta familia ha mantenido una novena constante a San Martín de Porres. El ambiente espiritual alrededor de esta paciente ha sido extraordinario. Tal vez debemos ampliar nuestra comprensión de los factores que influyen en la sanación. El silencio en la sala fue absoluto. Por primera vez en mi carrera, un comité médico estaba considerando seriamente la posibilidad de una intervención sobrenatural. Decidimos llamar a la familia para explicarles los resultados. Cuando Carmen, Miguel y Sofía entraron a la sala de juntas, la niña irradiaba una energía y vitalidad que contrastaba dramáticamente con la paciente desahuciada que habíamos conocido un mes atrás. «Familia Ramírez», les dijo el doctor Hernández, «tenemos que informarles que los estudios médicos de Sofía muestran una mejora que supera cualquier expectativa científica. Médicamente hablando, ya no tiene cáncer». Carmen comenzó a llorar y se arrodilló besando la imagen de San Martín de Porres que siempre llevaba consigo. «Gracias, San Martín. Gracias por este milagro». Miguel abrazó a su esposa y a su hija mientras repetía: «Sabíamos que San Martín no nos iba a fallar. Él es el santo de los imposibles, el patrón de los enfermos». Pero fue Sofía quien nos dio la explicación más clara de lo que había ocurrido. «Doctores, San Martín me dijo que Dios quería mostrarles que la medicina es muy buena, pero que la fe puede hacer cosas que la medicina no puede hacer. Él dijo que ustedes tenían que ser testigos para que otras familias no perdieran la esperanza». En ese momento, todos los médicos presentes entendimos que habíamos sido privilegiados testigos de algo que trasciende la comprensión humana. Algunos lloraron, otros se quedaron en silencio, pero todos reconocimos que habíamos presenciado un milagro auténtico. Esa noche, fui a la capilla del hospital por primera vez en años. Me arrodillé frente a la imagen de San Martín de Porres, que estaba ahí desde la fundación del hospital, y le pedí perdón por mi escepticismo. También le agradecí por haberme permitido ser testigo de su poder intercesor. «San Martín», le dije, «ahora entiendo por qué te llaman el santo de los milagros médicos. Ayúdame a ser un mejor médico, uno que entienda que la ciencia y la fe pueden trabajar juntas para sanar a los enfermos». Al día siguiente, decidí hacer algo que nunca pensé que haría: escribir un reporte médico detallado del caso de Sofía, incluyendo mi testimonio personal de la manifestación sobrenatural que había presenciado. El reporte médico que escribí sobre el caso de Sofía se convirtió en el documento más controvertido y a la vez más inspirador de mi carrera profesional. Titulé el estudio «Remisión completa inexplicable de neuroblastoma estadio 4. Un caso que desafía los paradigmas médicos actuales». Incluí todos los datos médicos, todas las imágenes, todos los análisis de laboratorio, pero también agregué una sección que nunca antes había escrito en un documento científico: testimonio de manifestación sobrenatural presenciada por el médico tratante. Cuando presenté el reporte al director del hospital, Dr. Luis Alberto Pérez, su reacción inicial fue de preocupación. «Ricardo, ¿estás seguro de que quieres incluir esta parte sobre la aparición de San Martín de Porres? Esto podría afectar tu reputación profesional». «Doctor Pérez», le respondí, «durante 25 años he basado mi carrera en la honestidad científica. No puedo documentar solo la mitad de la verdad. Si voy a reportar los resultados médicos, también tengo la obligación de reportar las circunstancias completas bajo las cuales ocurrió esta sanación».
El director, que también era un hombre de fe, finalmente apoyó mi decisión. Ricardo, si esto puede dar esperanza a otras familias que enfrentan diagnósticos similares, tienes mi respaldo completo. La noticia del caso de Sofía comenzó a extenderse por todo el hospital. Las enfermeras, los auxiliares, los técnicos, todos querían conocer los detalles de lo que había ocurrido. Pero lo más extraordinario fue cómo cambió el ambiente general del área de oncología pediátrica. La enfermera Rosa Martínez, que había trabajado en oncología infantil durante 15 años, me dijo algo que nunca olvidaré. Doctor Mendoza, desde que pasó lo de la niña Sofía, hemos visto cambios en otros pacientes también. Es como si la esperanza se hubiera multiplicado en todo el servicio. Y era cierto. Otros niños con cáncer que estaban hospitalizados comenzaron a mostrar mejorías inexplicables. No digo que todos se curaron milagrosamente, pero sí hubo respuestas al tratamiento mucho mejores de lo esperado. Las familias empezaron a traer imágenes de San Martín de Porres, a hacer novenas, a crear un ambiente de fe que transformó completamente la dinámica del hospital. 3 meses después del milagro de Sofía, recibí una llamada que cambiaría mi perspectiva para siempre. Era del Vaticano. Monseñor Francesco Benedetti, de la Congregación para las Causas de los Santos, quería conocer los detalles médicos del caso. Doctor Mendoza, me dijo por teléfono, hemos recibido reportes de este caso extraordinario. La Iglesia tiene un proceso muy riguroso para investigar posibles milagros. ¿Estaría dispuesto a proporcionar toda la documentación médica para una investigación oficial? Por supuesto que acepté. Durante los siguientes meses, médicos especialistas enviados por el Vaticano revisaron exhaustivamente todo el caso. Confirmaron que no había explicación médica para la sanación de Sofía y que constituía una curación que superaba las leyes naturales conocidas. Pero el impacto más profundo del milagro de Sofía fue en mi propia vida espiritual. Comencé a asistir a misa diariamente, algo que no hacía desde mi juventud. Empecé a rezar con mis pacientes, a bendecir sus tratamientos, a combinar la medicina científica con la fe auténtica. Mi consulta se transformó. Coloqué una imagen de San Martín de Porres en mi escritorio y comencé cada día pidiendo su intercesión para poder ser un instrumento de sanación tanto física como espiritual para mis pacientes. Doctor, me dijo un día un colega, ha cambiado su manera de ejercer la medicina. Ahora trata no solo el cáncer, sino también el alma de sus pacientes. Tenía razón. Había entendido que ser médico significa tratar al ser humano completo: cuerpo, mente y espíritu. Y San Martín de Porres me había enseñado que la verdadera sanación ocurre cuando estos 3 aspectos trabajan en armonía. Sofía siguió viniendo a controles médicos cada 3 meses. Cada visita confirmaba lo mismo. Estaba completamente sana. Pero más que eso, se había convertido en una pequeña misionera que hablaba a otras familias sobre el poder de la fe y la intercesión de San Martín de Porres. Doctor, me dijo Sofía en una de sus visitas, San Martín me sigue visitando en sueños. Me dice que usted va a ayudar a muchas familias a encontrar esperanza cuando los médicos ya no saben qué hacer. Esas palabras se convirtieron en mi nueva misión. Comencé a dar charlas en hospitales, universidades y comunidades religiosas, compartiendo el testimonio de cómo la medicina y la fe pueden trabajar juntas para traer sanación a los enfermos. El caso de Sofía se documentó oficialmente como un milagro médicamente inexplicable, pero para mí fue mucho más que eso. Fue la confirmación de que Dios sigue obrando milagros en nuestros días y que santos como San Martín de Porres continúan intercediendo por los enfermos con el mismo poder sanador que manifestaron en vida. 2 años después del milagro, Sofía celebró su 10º cumpleaños completamente sana, rodeada de todos los médicos y enfermeras que habían sido testigos de su sanación. Esa fiesta se convirtió en una celebración de fe, esperanza y del poder infinito de Dios para sanar a sus hijos. Hoy, 3 años después de aquel milagro que cambió mi vida para siempre, quiero compartir contigo las lecciones más profundas que aprendí de esta experiencia extraordinaria. Sofía ahora tiene 11 años y está completamente sana.
Sus controles médicos cada 6 meses confirman que no hay rastro de cáncer en su cuerpo. Pero más que eso, se ha convertido en un testimonio viviente del poder sanador de Dios y la intercesión de San Martín de Porres. Como médico, esta experiencia me enseñó que la ciencia y la fe no son enemigos, sino aliados poderosos en la lucha contra la enfermedad. He aprendido que cuando combinamos el conocimiento médico con la fe auténtica, ocurren sanaciones que trascienden cualquier explicación humana. Desde el milagro de Sofía, he documentado otros 7 casos de mejorías inexplicables en pacientes que han invocado la intercesión de San Martín de Porres. No todos han sido curaciones completas como la de Sofía, pero todos han experimentado una paz, una fortaleza y una esperanza que han transformado su experiencia con la enfermedad. El doctor Hernández, mi jefe de servicio, ahora también incluye el aspecto espiritual en el tratamiento de nuestros pacientes. Ricardo, me dijo hace poco, hemos entendido que tratar solo el cuerpo, sin considerar el alma del paciente, es hacer medicina incompleta. Pero quiero contarte algo más que me ha impactado profundamente. Hace 6 meses, Sofía me trajo un dibujo que había hecho. Era una imagen de San Martín de Porres rodeado de niños enfermos, y en la parte inferior había escrito: San Martín, santo de los milagros, ayuda a todos los niños enfermos del mundo. Doctor, me dijo Sofía, San Martín me dijo en un sueño que su historia tenía que llegar a muchas familias que están pasando por lo mismo que pasamos nosotros. Que hay papás y mamás que están perdiendo la esperanza y que necesitan saber que Dios todavía hace milagros. Esas palabras se clavaron en mi corazón. Me di cuenta de que mi responsabilidad no era solo sanar pacientes en mi consulta, sino compartir este testimonio para que otras familias no perdieran la fe cuando los médicos ya no tuvieran respuestas. Por eso hoy te digo a ti, que estás escuchando esta historia, si tú o alguien de tu familia está enfrentando una enfermedad que parece imposible de curar, si los médicos te han dicho que ya no hay nada más que hacer, no pierdas la esperanza. San Martín de Porres, ese humilde hermano dominico que vivió en Lima hace más de 400 años, sigue intercediendo ante Dios por los enfermos. Él, que dedicó su vida a cuidar a los pobres y sanar a los dolientes, entiende tu dolor y está dispuesto a llevar tu súplica ante el trono del Altísimo. Pero también quiero decirte algo importante. Los milagros no siempre vienen en la forma que esperamos. A veces, la sanación es física, como en el caso de Sofía. Otras veces es emocional, espiritual o simplemente la gracia para enfrentar la enfermedad con paz y dignidad. He aprendido que orar a San Martín de Porres no es una fórmula mágica, sino un acto de fe que nos conecta con el poder sanador de Dios. Y sea cual sea la respuesta que recibamos, podemos estar seguros de que estaremos en las mejores manos posibles. Como médico y como testigo de milagros, quiero invitarte a que hagas algo conmigo ahora mismo. Si crees en el poder sanador de Dios, si tienes fe en que San Martín de Porres puede interceder por ti o por tus seres queridos, déjame un amén en los comentarios. Pero no te quedes ahí. Comparte esta historia con alguien que necesite esperanza. Compártela con esa familia que está luchando contra el cáncer, con esos padres que han recibido un diagnóstico devastador, con esa persona que siente que ya no hay salida para su enfermedad. Porque los milagros no son solo para unos pocos elegidos. Los milagros son para todos los que se acercan a Dios con fe, con humildad y con la certeza de que Él es capaz de hacer infinitamente más de lo que pedimos o entendemos. Y si has sido testigo de un milagro en tu propia vida, si San Martín de Porres o algún otro santo ha intercedido por ti, comparte tu testimonio en los comentarios. Porque cada testimonio de fe fortalece la esperanza de otros que están pasando por momentos difíciles. Antes de despedirme, quiero pedirte que te suscribas a este canal si aún no lo has hecho. Aquí compartimos historias reales de fe, de milagros, de esperanza. Historias que necesitas escuchar, especialmente en estos tiempos donde parece que la oscuridad quiere ganar la batalla. Y recuerda siempre las palabras que San Martín de Porres le dijo a Sofía en aquella manifestación que cambió mi vida.
La ciencia es un regalo de Dios, pero la fe mueve montañas. Que San Martín de Porres interceda por ti y por tu familia. Que su ejemplo de humildad, servicio y amor a los enfermos inspire tu propia vida. Y que nunca olvides que para Dios no hay imposibles y que los milagros siguen ocurriendo en nuestros días. Si esta historia tocó tu corazón, si fortaleció tu fe, si te llenó de esperanza, compártela, porque tal vez alguien más necesita escuchar que Dios todavía obra milagros a través de la intercesión de sus santos. Que Dios te bendiga abundantemente y que San Martín de Porres sea tu protector y sanador.